¿Sabías que los molinos de viento han existido por siglos? Se construyeron por primera vez en la región que conocemos como Irán, aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. Llevan un largo tiempo de existir. En años recientes los molinos de viento se han convertido en una fuente importante de energía para todo el mundo. Usualmente nos referimos a estas creaciones modernas como turbinas, y funcionan para utilizar la invisible, poderosa y sin forma fuerza del viento. Pensemos en esto por un momento. Nosotros no podemos ver el viento, pero podemos ver sus efectos. Nosotros no podemos agarrar el viento, contenerlo, pero podemos aprovechar su gran poder. Jesús señaló esta realidad durante una conversación con uno de los líderes religiosos. Porque en Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento, el Espíritu de Dios es invisible, sin forma e inmensamente poderoso. En efecto, Dios creó el mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús hizo milagros, soportó la cruz y resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Y mediante ese mismo poder, Dios se mueve en las vidas de las personas para que lo conozcan y le sirvan a Él. La gente a menudo se confunde cuando hablamos del Espíritu Santo. Algunos han decidido hacerlo pequeño, porque son escépticos o incluso se sienten incómodos acerca del movimiento del Espíritu en sus vidas. Otros han abusado de la enseñanza del Espíritu Santo, haciéndolo el punto principal de su ministerio y culpando al Espíritu por toda clase de conductas extrañas. También hay los que se mantienen completamente alejados de este tema debido a diferencias teológicas o creencias que les han enseñado. Lo que hoy necesitamos no es menos del Espíritu de Dios, sino más. No tenemos que tenerle miedo al poder del Espíritu en nuestras vidas. Por el contrario, necesitamos depender más de su poder y de su apoyo mientras buscamos seguir a Dios. Por eso, en la lección de hoy, vamos a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo. Justo antes de la muerte de Jesús, Él por última vez reunió a sus discípulos. Él ya miraba la sombra de la cruz. Y Jesús sabía que muy pronto Él ya no iba a estar con ellos. Se reunieron alrededor de una mesa para tener una última cena. Y Jesús pronunció palabras de consuelo a sus amigos. También les habló sobre el Espíritu de Dios. Juan 14, 15 al 19 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Unos capítulos después, en Juan 16, 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere caminar con nosotros durante nuestros días, de día y de noche, y nunca, jamás dejarnos solos. ¿Cómo hace esto? A través del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para conocerlo a Él, para experimentarlo, para servirle,
para amarlo y para disfrutarlo para siempre. Al igual que hemos estudiado a las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, la mejor manera de estudiar al Espíritu Santo es contestar dos preguntas claves. La primera es: ¿quién es el Espíritu Santo? Hay tres maneras de contestar esta pregunta, y las tres son necesarias para tener una comprensión adecuada del Espíritu de Dios. Número 1, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía del universo ni un cierto tipo de poder místico. El Espíritu Santo es una persona que habla, ora, testifica, guía, manda, señala. Él puede entristecerse, podemos mentirle, podemos insultarlo y blasfemarlo. Tiene pensamientos y tiene deseos. Él toma decisiones y siente emociones. Número 2 es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y otra vez, la Trinidad es un concepto difícil de entender. ¿Cómo puede el Espíritu ser una persona separada del Padre y del Hijo y al mismo tiempo ser completamente Dios? No lo sabemos con seguridad. No podemos entender a la Trinidad por completo. Sin embargo, podemos confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra. El Espíritu Santo no es inferior, es completamente Dios. Entonces, número 1, el Espíritu Santo es una persona. Número 2, el Espíritu Santo es Dios. Y número 3, el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad y nos guía a toda verdad. Juan 14:7, lo vimos. En específico, el Espíritu tuvo un papel vital en la creación de la Biblia. Porque 2 de Pedro 1, 20, 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La razón por la cual nosotros tenemos una Biblia, tenemos la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y revela la verdad de manera que nosotros podemos entenderlo. Pero Él no solo revela la verdad, también nos guía a la verdad. El Espíritu señala a Jesús que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, nuestra primera pregunta es: ¿quién es? Ya sabemos que el Espíritu Santo es una persona, es Dios y es la verdad. Pero la segunda pregunta que nos hemos hecho con las demás personas es: ¿qué hacen? ¿Cuál es su obra? Y por lo tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Y hay dos maneras importantes en que la Biblia nos muestra que el Espíritu obra en nuestras vidas. Número 1 es que el Espíritu Santo facilita la salvación. La salvación es una obra del Espíritu. Sí, la salvación está centrada en la fe en Jesucristo, pero necesitamos entender que nadie se salva ni conoce a Jesús sin que el Espíritu Santo haga algo. El Espíritu nos convence de nuestros pecados, nos señala a Jesús y revela la verdad acerca de lo que Él hizo. Es por medio del Espíritu que pasamos de muerte a vida en ese maravilloso momento en el que nos referimos a ser salvos. Número 2 es que el Espíritu produce la transformación. El Espíritu Santo no solo facilita nuestra salvación, sino que además nos transforma a nosotros para llegar a ser más y más semejantes a Jesús. Dios nos ama profundamente, demasiado para dejarnos de la manera en la que nosotros somos ahorita. Su meta es hacernos nuevas personas, que reflejen tanto el carácter como las prioridades de Jesús. Y hay una cita por un autor llamado Bill Bright, que dice: el cristiano lleno del Espíritu ha abandonado su vida de derrota y falta de fruto y poder, por una vida en Jesucristo que es fértil, victoriosa y con un poder sobrenatural. Esto es lo que queremos decir por una vida sobrenatural. Cuando un cristiano está viviendo de manera sobrenatural, está lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo y permitiendo que Dios obre en él
y por medio de Él. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, a menudo se habla de la importancia de ser llenos de ese Espíritu. Lo acabamos de escuchar en una de las citas por este autor. Y Pablo nos dice en Efesios 5:18 lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, es el concepto clave que vamos a tratar el día de hoy. Para empezar a responder la pregunta ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Tenemos que aclarar que si alguien ha puesto su fe en Jesús, tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior. Romanos 8:9 dice: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de la misma manera, si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu. 1 Corintios 6:19 y 20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es el templo. 1 Corintios 12 y 13 dice que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Toda persona que ha puesto su fe en Jesús posee al Espíritu Santo. Pero eso no significa que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con lleno? Bueno, queremos decir en primer lugar, entendido de manera muy simple, controlado por. Controlado, la palabra pleró, que es la que se utiliza en la Biblia en esta parte, tiene la idea de una influencia total. De la misma forma que las personas se emborrachaban y sus decisiones eran controladas por una sustancia, el cristiano que es lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu. En los relatos del Nuevo Testamento con frecuencia leemos acerca de alguien que fue lleno de enojo, que estaba lleno de enojo, lleno de asombro, o lleno de temor, lleno de maravilla. Y eso lo que básicamente significa es que era una influencia dominante, era algo que ellos no podían controlar. Y eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Significa ser dominado por la fuerza del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de tal forma de que no hay, bueno, sé cómo quiero vivir mi pequeña vida cristiana. Un poco para ti, Señor, y un poco para mí. Y hago lo que quiero un par de horas, y después tú haces lo que quieres el domingo. Y después quizás unos cuantos días durante la semana. Y vamos a manejar esto juntos, y en cierta forma vamos a tener esto en un equilibrio. Tristemente esta es la forma en la que la mayoría de creyentes viven su vida. Ser lleno del Espíritu significa que la balanza se inclina completamente del lado del Espíritu Santo. Él se convierte en la influencia total de nuestras vidas. Muchas personas piensan que ser llenos del Espíritu Santo se refiere a las emociones que se sienten durante la adoración. Es importante aclarar que sentir algo profundo en la alabanza es algo maravilloso, pero no es el indicador más importante de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo debe ser controlada por el Espíritu. Ese control puede verse en la adoración, sí, pero definitivamente tiene que verse en su vida cotidiana. Si alguien llora con la música, pero luego sale a maltratar a otra persona, demuestra que sus acciones no están siendo controladas por el Espíritu Santo y que ese momento fue simplemente emoción. Otro uso de esta palabra en los evangelios es muy interesante porque el uso de la palabra pleró para expresar el viento que llena las velas que mueven el barco. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga el control sobre nuestras vidas, se vuelve lo que nos impulsa a tomar acción. Lo mismo sucede en la vida. Cuando nos volvemos totalmente influenciados por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que nos mueve. Él comienza a impulsarnos en direcciones
correctas. Él se convierte en la fuerza que llena las alas que mueven nuestro barco. Entonces, debemos entender esto. Si tenemos a Jesús, ya tenemos al Espíritu Santo. Pero no necesariamente estamos bajo la influencia dominante del Espíritu todo el momento. Por lo tanto, no estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu es permitir que domine nuestra vida y nos mueva en la dirección que Dios quiere. Por esta razón, no es necesario pedir al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Lo que sí es necesario es rendir más nuestra vida para que Él tenga una mayor influencia en nuestras decisiones y nos guíe a vivir vidas correctas. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo.